Ok, en esta ocasión vamos a hablar de multiplexores y de multiplexores. Un multiplexor es un dispositivo que permite dirigir la información digital proveniente de diversas fuentes, de diversos lugares, hacia una sola salida. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener diferentes entradas y los datos los vamos a dirigir hacia una sola salida. En este caso vamos a poner un ejemplo de un multiplexor de 4 entradas. 4 entradas tenemos, vamos a nombrarlas como D0, D1, D2 y D3. Estas serían entradas de datos. Y vamos a tener 2 entradas a las que las vamos a ocupar como selección de datos, S0, S1. Puesto que tenemos 4 entradas, yo necesito 2 bits para poder seleccionar 4 entradas. Entonces, esto de acá va a ser selección de datos. Selección de datos. ¿Sí? Nuestra salida la vamos a denotar por una Y, en este caso. Y lo que hacemos o lo que sucede, el funcionamiento de este dispositivo es que dependiendo de los valores de las entradas de selección, va a ser la de datos que se va a transmitir hacia la salida. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cómo vamos a implementar, cómo vamos a seleccionar esto. Entonces, también vamos a poner aquí nuestra tabla de verdad para este dispositivo. Nuestra tabla de verdad, vamos a ver que para las entradas de datos S0 y S1, nos voy a poner aquí como S1, S0, S0 es la de menos peso, y yo voy a tener mi salida, ¿sí? Para estas pues tengo 4 combinaciones, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, y entonces cuando la selección de datos sea 0, 0, el dato que vamos a tener a la salida o la entrada que se va a reflejar a la salida es de 0. Cuando sea 0, 1, de 1, cuando sea 1, 0, de 2 y cuando sea 1, 1, de 3. Esta es la tabla de verdad. Entonces, para implementarla, en la implementación de esta función es bastante sencilla. A ver, primero vamos a poner que la salida de 0, o más bien la salida Y va a ser igual a D0 siempre y cuando, vamos a hacerlo como sí y solo sí, S0, S1 sea igual a 0 y S0 sea igual a 0. ¿Sí? Entonces yo aquí marcaría que Y va a ser igual a D0 por S1 negada, S0 negada. El otro caso sería para cuando yo quiero que Y sea igual a D1. Para cuando Y va a ser igual a D1, solo cuando S1 sea igual a 0 y S0 sea igual a 1. Y entonces aquí yo voy a tener Y va a ser igual a D1 por S1, S0 negada. ¿Sí? Y así sucesivamente. Al final yo voy a tener que va a ser una u otra o la otra, etcétera, etcétera. ¿Sí? Para eso, entonces, yo puedo tener al final, Y me debe quedar como
D0 por S1, S0 negada, más D1 por S1 negada, S0, más D2 por S1, S0 negada, que sería para el caso 1, 0, y la última sería para D3, sería por S1, S0. ¿Sí? Si se fijan bien, tenemos todas las combinaciones habidas y por haber, ¿sí? Estas 4 combinaciones. ¿Cómo vamos a implementar este circuito? Pues es bastante simple. Tenemos Y es igual a una suma de 4 términos. Entonces, una suma de 4 términos, nosotros ya sabemos cómo la podemos implementar, ¿verdad? Que es precisamente una compuerta OR con 4 compuertas AND. Entonces yo voy a tener aquí 4 compuertas AND. De esta manera. Y voy a tener aquí una compuerta OR. Esta es la suma. Esta es la suma. Esta la voy a poner de esta manera. Y aquí voy a tener mi Y a la salida. Luego voy a tener mis entradas. Acá S0 y S1. Y tengo mis otras entradas que son D1, D2, D3 y D4. Entonces yo aquí voy a tener mi entrada D1 y voy a tener aquí para D0, perdón, aquí me equivoqué. A ver, déjenme borrar acá este y este. Entonces empezamos con D0, D0, D1, D2 y D3, ¿verdad? Va a venir acá. Y primero lo que voy a ver es el caso de 0, ¿verdad? Con S1 negada, S0 negada. Entonces yo aquí voy a necesitar unas compuertas inversoras, ¿verdad? Para poder manejar mis negados. Entonces aquí es S1, S0 negada. Pues lo voy a llevar así. Así. Para D1 tengo S1 negada, S0. Entonces S0 yo la puedo tomar acá. Y voy a tomar S1 negada. Así sería esta. Para el caso, ahora vamos a ver el caso de D2. Para D2 yo necesito S1 y S0 negada. Entonces necesito S1 y S0 negada. S1 la voy a tomar acá. Y S0 negada. S0 negada está aquí. La voy a tomar así. Y para la última, para el último caso, ¿verdad? Desde acá, de 3, voy a tener S1, S0. Aquí tengo las dos sin negar, tal cual. Entonces las dos las tengo aquí. Tengo aquí S1 y voy a tener S0. Ahí está. Entonces, este circuito simplemente lo que hace es que transmite cualquiera de los datos, ¿verdad? Si se trata, por ejemplo, de D0,
lo va a transmitir hacia la salida, ¿sí? Si yo selecciono 1, 1, entonces me va a transmitir de 3, ¿verdad?, hacia la salida, ¿sí? Entonces siempre puede uno a la vez, uno nada más a la vez, ¿sí? Entonces, este es el circuito que vamos a implementar. Este es uno de los circuitos que vamos a implementar. Esto es útil cuando realizamos comunicaciones lejanas. Podemos tener diferentes dispositivos, diferentes transmisores. Por ejemplo, en el caso de los teléfonos, yo puedo tener 5 teléfonos, en este caso tengo 4 teléfonos y quiero transmitir por una sola línea. Esa sola línea puede ser que se encuentre o que la llevemos hacia otra ciudad, ¿sí? Entonces, como les comentaba, este va a ser el circuito que vamos a realizar. Vamos a tener una sola línea para transmitir, ¿sí? Tenemos también ahora el caso del demultiplexor. El caso del demultiplexor es al contrario del multiplexor. El demultiplexor lo vamos a denotar precisamente por demux, ¿sí? El demultiplexor es el caso contrario, ¿sí? El caso contrario es que yo tengo una sola línea de entrada y la voy a dirigir a varias líneas de salida, ¿sí? En este caso, pues yo tendría, ¿verdad? Vamos a decirlo así, el caso contrario, como les decía, yo traigo una sola línea, de entrada, que es la entrada de datos, y voy a llevarlo a diferentes salidas. También de 0, de 1, de 2 y de 3. ¿Y hacia dónde se va a ir esta entrada de IN? Vamos a llamarle de IN a los datos. ¿Hacia dónde se va a ir? Pues también esto va a estar determinado por bits de entrada de selección de datos. Yo también voy a tener entonces aquí mi S0, mi S1, ¿verdad?, que son los que van a seleccionar. Son los que me van a seleccionar los datos hacia dónde se va a dirigir la entrada, ¿sí? Si yo quiero que la entrada se dirija, por ejemplo, la de IN hacia D0, pues selecciono una combinación determinada. Si yo quiero que la entrada se vaya, por ejemplo, hacia D3, yo voy a seleccionar otra combinación aquí. ¿Cómo vamos a implementar este sistemita? Ahorita vamos a precisamente pasar a la implementación. Entonces vamos y vemos la implementación del demultiplexor, ¿sí? Para este caso vamos a ver, ya lo pusimos acá, no, bueno, vamos a dejarlo aquí, vamos a ver su tabla de verdad. Esta tabla de verdad, precisamente tenemos las entradas, ¿verdad?, que son las de selección de datos. Tenemos S1 y S0 y vamos a tener a las salidas nuestras D3, D2, D1, D0. Y precisamente si yo tengo 0, 0, mi salida va a ser de 0, ¿sí? O sea, aquí esta salida va a ser de IN. Y en las otras yo voy a tener 0. Para 0, 1 yo voy a tener 0, 0 aquí y acá va a aparecer de IN en D1. Para 1, 0 va a aparecer en D2 y las otras van a ser 0. Y para 1, 1
la salida va a ser de in en D3 y las otras van a ser 0, ¿sí? Esta es la tabla de verdad. Y una vez viendo esto, yo puedo ver que precisamente la salida va a ser de in siempre y cuando S1 y S0 tengan la combinación adecuada, ¿verdad? Por lo tanto, yo puedo encontrar aquí las expresiones, las ecuaciones, de manera simple. Voy a poner, por ejemplo, D0 va a ser igual a D in por S1 negada, S0 negada. D1 va a ser igual a D in por S1 negada, S0. D2 va a ser igual a D in por S1, S0 negada. Y D3 va a ser igual a D in por S1, S0. ¿Sí? Entonces aquí vemos que tenemos 4 funciones implementadas, ¿verdad? Con 4 compuertas AND. Y de aquí pues pasamos directamente a la implementación. Entonces yo voy a tener acá mi entrada de datos de in y voy a tener 4 compuertas AND. 2, 3, 4. Y tengo aquí mis entradas S1 y S0. Y cada una, ¿verdad?, con su correspondiente negada. Voy a implementar las funciones que había puesto aquí. Entonces voy a tener para estas, si mi salida es de 0, de 1, de 2 y de 3, entonces, como habíamos visto anteriormente, para D0 va a ser de in por S1, S0, ambas negadas, ¿sí? Alcanzamos a ver aquí, son ambas negadas. Entonces vamos a realizar la conexión, las dos negadas. Entonces realizo mi conexión S1 y S0 negada. Así quedaría. Para la siguiente sería D1 por D1 sería D in por S1 negada, S0. Entonces, para este caso, yo tendría S1 negada, S0. Entonces, S1 negada es esta, la puedo traer de aquí, y S0. Vamos a tomarla aquí. A ver. Y acá vendrían mis datos. Así. Para la siguiente tendría S1, S0 negada. Entonces S1, S0 negada. Entonces yo tendría aquí S1, que sería esta, S0 negada, S0 negada es esta, la voy a tomar aquí, la voy a tomar aquí, y aquí voy a tomar mis datos. Y la última
son S1 y S0. Entonces tendría DIN, que sería esta, para D3, S1 y S1 por S0, ¿no? Entonces sería S1 que la tomo aquí y S0 que la tomo acá, ¿sí? Y entonces así quedaría implementada esta función. Entonces tengo mis datos de entrada, de IN, acá, y esto los voy a transmitir dependiendo de cuál es la combinación que tomo aquí, los voy a transmitir hacia donde yo quiera, ¿sí? Ese es el funcionamiento del multiplexor. Entonces, finalmente, lo que yo quiero es que implementemos los dos circuitos, tanto el del multiplexor como el del demultiplexor, y tenga un sistema, ¿sí? Ahí lo voy a dejar así. Tenga un sistema en el cual yo tenga diferentes entradas, se transmita hacia otro bloque y tenga diferentes salidas. Todo esto con nuestras selección de datos, ¿verdad? S1, S0. Aquí tendría mi D0, D1, D2 y D3. A la salida también sería mi D0, D1, D2 y D3. También aquí debo tener mis selecciones, ¿verdad? mi S1 y mi S0. Cabe recordar o cabe mencionar que estas son independientes, las entradas no son las mismas. ¿Por qué? Porque yo puedo seleccionar en cualquier momento dirigir, por ejemplo, D0, lo puedo dirigir hacia D3, por ejemplo. O de otra manera también podría ser D3, dirigirla hacia D2. O sea, yo puedo entonces seleccionar cualquier entrada de estas y dirigirla a cualquier salida de estas, ¿sí? Todas. Por eso necesito o requiero que estas sean independientes, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es precisamente esto, lo que les había comentado, el bloque que yo tengo, este bloque de acá arriba, todo esto va a ser este de acá, y el multiplexor va a ser el que yo tengo, este de aquí, este bloque, este circuito va a ser este de acá, ¿sí? Entonces yo necesito los dos circuitos y a la entrada vamos a poner un pulsador, por ahí busquen en el Circuit Maker, vamos a poner un pulsador. Un pulsador es una señal, vamos a tener, es un bloquecito que tiene una salida que me va a estar generando una señal parecida a la de un reloj que está pulsando, ¿sí? Vamos a buscarla, a manejar las frecuencias, por ahí si quieren me preguntan, ¿verdad? Para que las frecuencias sean adecuadas, podamos verlas. De tal manera que nosotros aquí a la salida vamos a poner LEDs a las salidas. Nosotros vamos a conectar LEDs aquí. En estas partes, ¿sí? Para que nosotros podamos estar viendo, si ponemos un pulsador, por ejemplo, en D3, suponiendo, sea un ejemplo, y acá yo lo transmito hacia D2, D2 debe verse que está parpadeando, ¿sí? Y puedo hacer todas las combinaciones que quiera, ¿verdad? De D0 a D0, D1, D2, D3 en salidas, desde las entradas hasta las salidas. Cualquier pregunta, estoy ahí en el grupo de WhatsApp y me parece que es fácil de implementar. Vamos a dejarlo para viernes, ¿sí? Para el viernes lo vamos a recibir.